segundos. Continuando con la clase magistral, hoy hablaremos sobre el aire atmosférico, su composición y la presión atmosférica. El aire atmosférico, ¿no? El cambio climático es el cambio del clima atribuido directamente o indirectamente a la actividad humana, ¿no? Que altera e incrementa la concentración del GI y con ello la composición de la atmósfera global. En pocas palabras, el cambio climático es cuando la temperatura de la Tierra cambia, principalmente porque los seres vivos, o los seres humanos, mejor dicho, producimos gases de efecto invernadero, ¿no? El GI, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? La energía del Sol llega a la Tierra. Normalmente parte de ese calor regresa al espacio, ¿no? Pero ahora los gases contaminantes, el GI, lo atrapan y lo hacen quedar, ¿no? Esto genera un efecto invernadero y el calentamiento global. ¿De dónde provienen esos gases, no? La imagen muestra, ¿no?, que los gases del efecto invernadero vienen pues de la energía, de la agricultura, de la industria, del transporte y de la construcción. Esto genera un impacto al cambio climático, ¿no? Como el derretimiento pues de glaciares, ¿no? Aumentando el nivel del mar, más sequías, perdón, más sequías, inundaciones, problemas de salud, ¿no? Y afectan a los animales y al ecosistema en sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esto, no? Existen dos acciones: adaptarnos o mitigar. Adaptarnos es reducir la vulnerabilidad a los efectos actuales y futuros del cambio climático. Adaptarnos es prácticamente eh, prepararnos para los cambios, ¿no? Ejemplo, usar agua con cuidado, construir casas más seguras. Y si nos vamos, hacemos la acción de mitigar, es reducir las causas, ¿no?, del cambio climático, ¿no? Es reducir la causa del problema, ¿no? Usar bicicleta en lugar de autos, por ejemplo, ahorrar energía o sembrar árboles, ¿no? Bien, entonces podemos decir que la atmósfera es una capa delgada de gases mezclados que cubren la superficie de la Tierra. Su masa total es de aproximadamente 5,14 por 10 elevado a la 15 toneladas métricas y tiene aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor. Más del 99% de su masa total, ¿no?, se encuentra dentro de aproximadamente los primeros 50 kilómetros de altitud. Bien, ahora, hablemos del cambio climático. Es un tema muy interesante, ¿no? Para mantener la vida en la Tierra y el equilibrio en la atmósfera, deben existir equilibrios en los tres ciclos más importantes: el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua y el ciclo del carbono. Bien, ¿cuáles son esos principales ciclos, no? ¿Qué acciones tienen? Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, ¿no? Mantiene fértil el suelo, ¿no?, para que crezcan las plantas. El ciclo del agua, ¿por qué es muy importante? El agua se evapora, forma nubes y eso vuelve y forma la lluvia, ¿no? El ciclo del carbono, las plantas forman el dióxido de carbono. Entonces, existe un equilibrio natural. Entonces, estos equilibrios mantienen el equilibrio, perdón, estos ciclos mantienen el equilibrio de la atmósfera, ¿no?, y de la vida en la Tierra. Sin ellos, pues, no habría comida, el agua ni el aire estarían limpios, ¿no? ¿Y qué pasa con el cambio climático? Cuando aumentan los gases, el GI, o sea, los gases de efecto invernadero, ya sea por autos, por fábrica, por quema de bosques, lo que hace es que altera el ciclo. Entonces, altera el ciclo del nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, hay un desbalance, ¿no? Ocurre que el suelo y el agua son contaminadas. Se altera el ciclo del agua, ¿no? Más sequías, cambia de rutas. El ciclo del carbono, ¿no? Se acumula en exceso en la atmósfera, produciendo calentamiento global. Entonces, si no hay un equilibrio en estos tres ciclos, existe pues el cambio climático, ¿no? Bien, continuamos. Su composición del GI, ¿no? Los principales gases del efecto invernadero, el GI, ¿no?, son el vapor de agua, ¿no?, el dióxido de carbono, el óxido de nitroso, el metano y el ozono. Estos principales gases existen naturalmente en la atmósfera, pero ahora, mientras actividades antropogénicas vienen incrementando su concentración de estos gases, ¿no?, produciendo un ascenso en la temperatura global, ¿no? Bien, le quiero mostrar a continuación estas imágenes, ¿no?
En estos gráficos que vemos, ¿qué gases son los más contaminantes y qué actividad humana las produce? Si vemos el gráfico izquierdo, mostramos que el dióxido de carbono con un 65% proviene de quemar, ¿qué cosa? Combustibles fósiles, carros, fábricas, electricidad. Con un 11%, perdón, con un 16%, por ejemplo, de metano, ¿no? Proviene de la ganadería, los gases del ganado, con un 11% del óxido nitroso, ¿no? Proviene del fertilizante y la agricultura, ¿no? Con un 2%, por ejemplo, los fluorados, los gases, ¿no? Que lo que usamos las refrigeradoras, los aires acondicionados, etcétera, ¿no? En la imagen a la derecha es lo que es la actividad humana, que es la que produce, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un 25%, ¿no? De electricidad y el calor, ¿no? O sea, quema el carbón, el petróleo para producir luz y calefacción, ¿no? En la agricultura, bosque, por ejemplo, y uso de tierras, un 24%, ¿no? Nos referimos a la tala de árboles, al ganado, al cultivo de fertilizantes, ¿no? En la industria, con 21%, la fábrica de cemento, producción de bienes. El transporte con 14%. Nos referimos a los autos, a los camiones, a los barcos, ¿no? A los aviones, ¿no? A los edificios con 6%, el consumo de energía en casa y de oficinas, ¿no? Y otras energías con un 10%, ¿no? Bien, en esta imagen podemos ver a título emisiones de CO2 per cápita, son toneladas anuales de CO2 por habitante, esto del 2019. ¿Qué muestra esta imagen? En este mapa pues, nos indica la cantidad de promedio de dióxido de carbono que emite cada persona, ¿no? En un país durante un año. Si lo pasamos esto a una leyenda gráficamente a colores, ¿no? La intensidad del color representa la cantidad de toneladas emitidas por persona, ¿no? Bien, ahora, los colores más oscuros, por ejemplo, como el marrón, representan las emisiones muy altas por persona. Y los colores más claros, el verde, el amarillo, representan emisiones bajas o muy bajas por persona, ¿no? Contaminación atmosférica. eh, Existen contaminantes primarios, ¿no? Son aquellos que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre. Y existen también contaminantes secundarios, son aquellos que se forman en la atmósfera al reaccionar con los componentes primarios, ¿no? Ejemplos importantes, por ejemplo, de contaminantes secundarios son los ácidos fluorhídricos, ¿no? Perdón, el ácido sulfúrico. Existen los efectos, ¿no? Y el cambio climático, ¿no? Una atmósfera contaminada tiene efectos directos en el funcionamiento de los ecosistemas y en la salud de las personas y seres vivos, ¿no? Cambios que generan efecto invernadero, ¿no? Lluvias ácidas y disminución en la capa de ozono son algunos de los problemas que afectan directamente a los seres vivos y ecosistemas. Miren, ojo, atención con esto. Desde la revolución industrial, la concentración de gases del efecto invernadero, el GI, en la atmósfera ha ido aumentando de manera significativa. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2, ha aumentado cerca de 31% y el metano a cerca de 145%. Brutal, ¿no? Muy elevado los gases de invernadero, ¿no? La radiación emitida el Sol, la principal fuente de energía de la Tierra entre la atmósfera en forma de onda de alta frecuencia, nos referimos a la longitud de onda corta, ultravioleta y rango visible, es reflejada o absorbida por las diferentes superficies de la biosfera, ¿no? La Tierra emite energía con una longitud de onda mayor infrarroja que al momento de salir interfiere con las moléculas o gases. Esta interacción de los gases con la longitud de onda emitida por la Tierra produce una emisión aleatoria de las ondas, calentando así la temperatura de la Tierra. Veamos con este ejemplo muy bonito, ¿no? Esto es el efecto invernadero y el cambio climático, ¿no? Ya, veamos. Efecto invernadero natural, o sea, que es bueno y necesario versus el efecto invernadero aumentado por el hombre, que es bien el problema. Vamos con el efecto invernadero natural, ¿no? ¿Qué pasa? El Sol envía calor a la Tierra, ¿no? Una parte de ese calor, pues, rebota e intenta salir al espacio, ¿no? La manta natural de los gases, ¿no? Como el vapor de agua o el CO2, atrapa solo una parte de ese calor y lo mantiene en el planeta. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué lo mantiene?
para que no nos congelemos, ¿no? Gracias a ese efecto natural, la Tierra tiene una temperatura perfecta para que, para que exista vida. Y sin él, pues, sería un planeta, pues, completamente helado, ¿no? ¿Qué pasa con el efecto invernadero aumentado por el hombre? O sea, el problema. ¿Qué hacemos? Nuestras actividades, como por ejemplo el usar carros, fa- fábricas o talar bosques, producen demasiado gases como el CO2, ¿no? ¿Qué pasa entonces? La manta de gases, ¿no? Se envuelve demasiado, demasiado gruesa, atrapa demasiado calor y no lo deja escapar. En consecuencia, la Tierra se sobrecalienta y a esto llamamos calentamiento global, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿No? Y a su vez esto causa un cambio climático, ¿no? Tormentas más fuertes, sequías, derretimiento de los polos, etc. ¿Ya? Bien. El efecto invernadero, ¿no? En este gráfico, pues, muestra cómo la cantidad de CO2, del dióxido de carbono en el aire ha aumentado drásticamente, ¿no? Antes, hace miles de años, la línea era casi plana, la concentración de CO2 se mantuvo estable, ¿no? A medida que avanzan los años, durante la revolución industrial, ¿no? La línea empieza a subir muy rápido. Esto coincide con el inicio del uso ya masivo del carbón, el petróleo y los gases. En el 2015 ya alcanzamos pues 400 partículas por millón, un nivel muy alto, ¿no? Que no se veía pues en la Tierra, desde hace millones de años, ¿no? Y para el futuro, para el 2100, si seguimos contaminando, al mismo ritmo, y la concentración podría dispararse a niveles muy extremos, ¿no? Hasta incluso con 800 partículas por millón, lo que tendría consecuencias muy graves con el clima, con el clima global, ¿no? Por ejemplo, la participación de los países por emisiones, ¿no? De emisiones globales de energía, ¿no? Tenemos los dos grandes gigantes, ¿no? China y Estados Unidos, ¿no? ¿No? Que China, pues Estados Unidos es el mayor contaminador, pues, del mundo, ¿no? Responsable casi del 29% de toda la contaminación global por la energía, ¿no? Mientras que Estados Unidos, pues, un 16%, ¿no? Juntos con China y Estados Unidos, estos dos grandes potencias suman casi la mitad de toda la contaminación global. Claro, hoy vienen otros países importantes como la India, Rusia y Japón, que también están entre los mayores emisores. Y por último, el resto del mundo, nos incluimos, estamos en América Latina, ¿no? América del Sur, África, emiten menos del 2%, cada uno, ¿no? Eh, en total, todos los países suman ahí 37%. ¿Y qué pasa con el Perú? Las emisiones en el Perú son muy pequeñas, escalas muy mínimas, ¿no? Solo un 0,26% en Perú, ¿no? Eso significa que nuestro país, pues, contamina muy poco comparado con los gigantes, pues, de China, pues, y de Estados Unidos, ¿no? Vamos a pasar aquí, ¿no? Perdón. ¿Cuáles son los efectos sobre el clima, entonces? Alteraciones en el ciclo hidrológico, ¿no? Cambio del régimen de precipitaciones, como el EBT, depende de la precipitación y radiación solar. Cambios en la humedad del suelo, alteración de recarga de los acuíferos, cambios en la secorrentía, incremento del vapor del agua en la atmósfera y disminución en la capa de nieve y hielo, ¿no? El retroceso de los famosos glaciares. Bien, existe mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, claro, ¿no? Olas de calor, inundaciones, sequías, tormentas, ¿no? Los famosos huracanes, los ciclones, tifones, granizos, tormentas de arena, ¿no? ¿Cuáles son los impactos, tanto sociales, económicos y ambientales? Alteración en el ecosistema y modificación de servicios ecosistémicos, ¿no? Las migraciones poblacionales, ¿no? Los famosos refugiados climáticos. También sucede, hay un incremento de conflictos por recursos básicos. El acceso al agua, ¿qué pasa? Menor disponibilidad de agua dulce y mayor contaminación de agua. El acceso a la salud, deterioro total de los habitantes humanos, ¿no? El acceso a los alimentos, menor disponibilidad y mayor precio. Todo se altera, ¿no? Entonces podemos decir que la problemática del sistema alimentario mundial actual viene a ser por la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Existe presencia de contaminantes, ¿no? Agotamiento de los acuíferos, degradación de las pesquerías mundiales, mayor demanda de granos por incremento poblacional. Toda una alteración, agotamiento de los acuíferos, ¿no? Y la mayor agotabilidad de los precios de los alimentos.